qué linda que estás mañana, buenos días. Bueno, en Argentina, les traigo una noticia, aún quedan varias joyas de la abuela, porque estos nietos de ahora son más prolijos que los nietos de antes. Los nietos de antes, cuando la abuela ya estaba un poquito envejeciendo o descuidada, la metieron en un geriátrico, en una residencia de ancianos, para que no los molestara y ellos pudieran ingresar a la hacienda, a la estancia, y revolver todos los cajones y a ver qué se quedaban con las joyas de la abuela. Entonces, estos nietos modernos de ahora, que son más prolijos, que son más civilizados, son más cuidadosos. Y entonces, la abuela tenía una gran riqueza, tenía una fortuna inconmensurable, pero de a poco la han ido, en fin, liquidando. Por eso es un tema hermosísimo para tratarlo, porque, claro, es un tema espinoso, porque uno se mete en el nervio de la familia y entonces empieza a señalar a los nietos desprolijos, ladrones, sinvergüenzas. Se han entregado miles, escuché bien, miles de millones de dólares de la abuela, del padre, de la madre, de los bisabuelas, de los tatarabuelos. En fin, es un tema hermoso para tratar. Y claro, hoy como es domingo, está tranquilo, ves que no hay nadie en el bosque, solamente los hados, mis amigos invisibles. Uno tiene que creer alguna locura, tiene que tener. Y el ambiente. Está volviendo la primavera, ya no llueve, ya está tranquilo, así que, ¿qué te parece si vamos a trabajar? Vamos a trabajar a ver qué nos sale hoy, porque esto de las joyas de la abuela es un tema hermosísimo y es la causa de las grandes desgracias que, bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Pero como no tenemos apuro, hoy es domingo, tranquilo, ¿qué te parece si te hago un poquito de historia? Sobre todo para la gente de Latinoamérica, de la patria grande, que no saben realmente en detalles lo que pasó en la Argentina. Entonces, ¿qué pasó con la abuela? Y una mañana, una madrugada, cuando todo el mundo estaba descansando todavía, la mayor parte de la gente que sale temprano a trabajar, sí, pero bombardearon Buenos Aires y la asustaron mucho a la abuela, la asustaron enormemente, que los nietos tuvieron que internarla en un geriátrico, en un hogar de ancianos. Y entonces, por el susto, pues la abuela ya la sacaron de circulación y dejaron la puerta abierta. Y entraron los nietos y revolvieron todos los cajones y hicieron desastres, o sea, desesperados, desaforados. Parece que tenían mucha necesidad de destruirlo todo. Parece que venían con algún mandato los nietos. Desde entonces, los nietos y los hijos de esos nietos y los hijos de esos hijos, que vendrían a ser los bisnietos, o sea, los que todavía están ahí dando vuelta por la hacienda, por la estancia de la abuela todavía no se ha muerto, sigue viva, y mientras tenga riquezas va a seguir viva hasta el último suspiro, hasta el último lamento. Todavía está internada, pero ya la abuela no conoce a nadie. Pero los nietos y los padres de los nietos esto, y los abuelos de esos nietos, los que hicieron el primer desfalco, esos ya se fueron, pero dejaron el tendal. Y con decirte que hay 45 millones de habitantes en el país, en la estancia esa, de los cuales mucho más de la mitad
debido al robo que han hecho de las alhajas, de las joyas de la abuela, están en la extrema pobreza, desesperadamente viviendo al margen de la civilización. Entonces, esto es bueno porque son casi 70 años de una desgracia que pasó y que ya mucha gente, muchos de ustedes no habían nacido cuando aquella madrugada del 1955 bombardearon Buenos Aires. Pero mucho menos ustedes no sabían que los padres de los abuelos de estos nietos fueron los que hicieron el desastre. Entonces, hablar de la historia pues sin conocerla o habiéndola leído no es lo mismo que haberla vivido. Por eso uno, sí, como viejo rezongón que uno es, ¿no?, que se ha quedado solamente con los recuerdos, cuando tiene tiempo trata de a los nietos de uno contarles la verdadera historia. Bueno, ya bromas aparte, sí es bueno, como te dije siempre, como te digo siempre, mostrarles el marco, para que me envidien, de buena gana, ¿no? De buena gana que me envidien el lugar donde me encuentro conversando y recordando a la abuela. Mire qué bonito el lugar, mire qué paz y qué tranquilidad. Y esto está lleno de vida. Y cuando están las cosas llenas de vida, dan ganas de que la vida se manifieste. Y si la vida se manifiesta, es porque se está vibrando por un acontecimiento. Si no, está todo dormido, está todo adormecido. Te decía que las joyas de la abuela han sido, por si no tenés conocimientos de las joyas de la abuela de la Argentina, ¿qué era? Y era toda la riqueza. Déjame sacar el guante porque no puedo ni siquiera pensar. Y la riqueza consistía en todo lo que puedes imaginarte. Un país poderosamente en marcha, con una economía refulgente, una moneda fuerte, 7 pesos por dólar, 7 pesos de la vieja moneda. Había estado primero a la par del dólar, pero en el tiempo que te estoy hablando yo, cuando bombardearon aquella madrugada la estancia de la abuela, que se asustó tanto, la Argentina producía riquezas inconmensurables y tenía su flota mercante, o sea, sus propios barcos. Dicen que era la tercera flota mundial de carga que existía posguerra, porque toda la marina que estaba, todos los barcos eran barcos de guerra, barcos de carga había pocos. Y claro, Argentina producía riquezas inconmensurables que las vendía el gobierno argentino, o sea, el país, la abuela, a todos los mercados del mundo, o los intercambiaba por bienes de capital, por maquinaria, por desarrollos industriales, por financiamientos, por créditos para construir viviendas, fábricas, en fin, era un paraíso de riqueza. Y consistía en comercio exterior, consistía en miles de fábricas, se fabricaba todo. O sea, se llegó a fabricar todo lo que necesitaba el país. Incluso se estaba dando comienzos ya a la fábrica, a la construcción de la industria pesada. Faltaba, como había sido una colonia, faltaba, lo primero que faltaba en la Argentina era fuerza motriz. Entonces se construyeron hidroeléctricas, se construyeron plantas de energía atómica, en fin, un despliegue enorme. Oh, you're missing me. Good morning. Good morning.
Y ese gran despliegue, por supuesto, que trajo un gran movimiento económico. O sea, había riqueza para financiar cualquier proyecto de país. Pero también había un proyecto de país. O sea, no solamente había desarrollos industriales, construcción de carreteras, nacionalización de los servicios públicos, se nacionalizó, porque estaba enajenado antes todo, se nacionalizó todos los servicios públicos, el agua que estaba enajenada, la electricidad, los teléfonos, las carreteras, los puentes, los puertos, los silos que depositaban los cereales. El comercio exterior pasó a controlarse por el país, por el gobierno, por el Estado. O sea, el que con la Junta Nacional de Granos que concebía toda la producción, administraba y vendía hacia el mundo. En fin, las joyas que tenía la abuela era tan que sería imposible recordar todo. Se vivía en abundancia. O sea, yo lo viví, por eso te lo puedo contar. Yo, siendo enormemente pobre en mi familia, cuando se despertó este despertar, pues disfrutamos todos de bonanzas que ni siquiera los habíamos imaginado. ¿Te imaginas que yo, siendo un pobre peoncito, un empleado, cuando vine a Buenos Aires, me mandaba a hacer los trajes de medida? Iba al sastre y me hacía un traje de medida. ¿Te imaginas cómo sería la situación económica? Nos hicimos la casa, toda la familia, todos los amigos se hicieron su casa propia. Compraban su terreno, o si no, y el gobierno lo financiaba 30 años con una cuota mensual que era el 10% de los sueldos, o el 15%. Entonces, o sea, habíamos llegado a constituir un problema, porque éramos una nación que empezaba a crecer ya en todos los órdenes industriales, comerciales, y el potencial que iba adquiriendo ese país realmente se desparramaba, o sea, goteaba en todas partes. O sea, la riqueza era del Estado, la riqueza era del país. O sea, las joyas de la abuela estaban intactas y guardadas en cofres sagrados. O sea, nosotros los argentinos disfrutábamos de unos beneficios que no supimos valorarlos. O sea, nosotros permitimos que se produjesen todas esas barbaries, esas barbaridades, porque nosotros no estábamos preparados para defenderlo. Te lo cuento esto a los mexicanos que no conocen la historia. O sea, el problema era que no supimos defender lo que teníamos, tanta bonanza, tanta riqueza, tanto bienestar, tanta paz, tanta tranquilidad, tanto trabajo, tantas posibilidades de futuro, desarrollos de todo orden, educación, salud, bienestar, protección a la niñez, protección a la ancianidad. O sea, las joyas eran auténticas. Y claro, nosotros no teníamos conciencia del valor que eso representaba. Por eso, como toda ingenuidad de manifiesta en nobleza, pues vienen los pícaros y le arrebatan todo. Entonces, yo quería comentarte estas cosas, porque estas cosas mucha gente, incluso de los nuestros, no la conocen. Porque no solamente que le robaron las joyas a la abuela y la vendieron y la dilapidaron, sino que produjeron un silencio, o sea, acallaron las voces. Y fue tan violenta la mordaza que terminaron aquellos que podían o querían protestar o salir a vociferar las agresiones, y fueron callados, muchos con cárceles y otros desaparecieron para siempre. Es decir, hubo un costo enorme, pero todavía no se terminó de aprender, porque ese hecho que te estoy relatando se volvió a repetir varias veces y ya no había reacción,
pesar de que el pueblo ya estaba preparado para observar la realidad y ya no creía en las mentiras, porque uno de los grandes instrumentos que utilizaron para el robo de las joyas fue la gran mentira a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales que trabajaban al unísono, porque nos dimos cuenta después que era un proyecto que escapaba a nosotros. Y entonces, cuando nos dimos cuenta que el proyecto obedecía a otros intereses, pues ya era tarde. Pero bueno, no te quiero hacer pesada la historia, porque es interminable. Solo te quiero decir de que todavía le quedan algunos recursos a la abuela. Y es la hora en lo que está en este momento. Estoy hablando del siglo XXI, estoy hablando del 2022, estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández, que es el último nieto. Parece que viene entró o nos hizo creer que venía con dignidad y pareciera, uno no sabe, porque de verdad que uno no sabe nada, a pesar de que hay muchos que dicen que saben. Y si uno los escucha, pues se da cuenta que no saben nada, porque cada vez estamos peor. Parece que quedan todavía algunos recursos muy importantes, que son grandes extensiones de campos petrolíferos, sobre todo toda la Patagonia, el litio, mucho oro, mucha plata, muchas tierras especiales, tierras preciosas, tierras importantes para no sé qué desarrollos tecnológicos de las nuevas tecnologías de avanzada. Entonces, parece que eso vale muchísimo. Y ha sido tanto el despojo a lo largo de tantos años que ha dejado el país en la gran pobreza, pero no es porque el país sea pobre. O sea, la abuela había acumulado grandes riquezas. Lo que pasa es que, como te he explicado más o menos desordenadamente, entonces ahora nosotros tenemos que contemplar este acontecimiento desde la ignorancia. O sea, porque ya sabemos que es un problema de los nietos. De los nietos, o sea, de los padres de estos nietos y de los padres de los otros nietos. O sea, es una jauría de impresentables, de ladrones, de guante blanco, de guante negro, de guante verde, de todo color de guante y de todo color de cuello. Ahora bien, en este momento estamos en una encrucijada que por un lado el gobierno está tratando de parar la hemorragia y parece que ha firmado cualquier cosa, no se sabe lo que se ha firmado. O sea, no se sabe lo que se está entregando, no lo sabemos. Pero si vamos a hacer el cálculo acorde a los resultados, cuando uno va al mercado, por ejemplo, o cuando uno tiene que pagar la luz o el agua o el teléfono, las comunicaciones o lo que fuere que hay que comprar, se da cuenta de que parece que no está haciendo muy buen negocio el gobierno con las últimas firmas de los acuerdos que está firmando. Entonces, hablar de estas cosas indigna, pero más que indignación, porque indignación ya es grande, si uno se siente impotente. Y claro, esto que te estoy contando no es muy conocido en toda la patria grande, pero es una referencia para que, a pesar de que muchos países ya están en una situación parecida y le han vendido todas las joyas de la abuela en todo el continente, incluyendo a México, y ahora ha llegado alguien al salvataje, al rescate. No sé qué se podrá rescatar porque están cooptados todos los centros de poder. Entonces es difícil gobernar ahora. Y uno dice, en la Argentina no será lo mismo, que esta gente que está en el gobierno no puede hacer nada. Y sería cuestión de averiguarlo, pero ¿cuál sería la otra opción?
Esa es otra pregunta enorme y gigantesca que es difícil responder. Y ahora nos ha quedado la reacción del instinto. O sea, la reacción primaria de que uno quiere romperlo todo, matarlos a todos, colgarlos a todos, meterlos presos a todos. Esa es la reacción del instinto. Razonablemente eso no se puede hacer, ni hay forma de ninguna posibilidad de rebelarse en ningún aspecto. Solamente si uno sale del problema, se sitúa en otro meridiano, en otra dimensión, y observa desde otro panorama, lejos del fulgor del problema, y a lo mejor se le ocurre alguna idea como es la que a veces modestamente vertimos nosotros así al voleo. Es decir, un acuerdo internacional, el continentalismo, en fin, salir por arriba, como Dédalo, pero no sé si podremos salir por arriba. Y mientras tanto, pues se siguen entregando las joyas, o sea, están rascando los cajones ahora. Posiblemente venga un respiro por unos meses, mientras se acomodan los que se van a llevar el resto. Ya con un pretexto similar, hace unos 3 años atrás, el presidente anterior, Macri, mandó para que le cuiden el oro a Londres, 11 toneladas de oro. Y son relatos que la realidad después cuando uno lo quiere averiguar te da pánico. Entonces todas esas cosas es bueno comentarlo para que en Latinoamérica sepan por qué Argentina está como está y por qué el gobierno está maniatado. O sea, del gobierno, y ahora te digo, yo no soy defensor del gobierno, porque ellos son parte de la culpa, porque ellos pudieran liberarse diciendo la verdad al pueblo. O sea, si el gobierno se manifestara públicamente, el presidente o la vicepresidenta, que es la del poder, y contara, mira, esta es la realidad, palabras más, palabras menos, se pudiese explicar la cosa. Pero no sé si no se animan, no sé si no pueden hacerlo, porque sí saben. O sea, no es que a ellos los haya sorprendido y que no sepan qué es lo que está sucediendo. Sí saben. Pero bueno, más o menos esta es la historia de las joyas de la abuela. O sea, nos ha quedado la historia nada más y el problema, que no hay hasta ahora, por lo menos lo que nosotros observamos, cuando uno observa a los que gobiernan y a los que posiblemente puedan gobernar. No tienen posibilidades de nada, no tienen posibilidades de resolver absolutamente nada y mucho menos recuperar las joyas de la abuela. Quizá obtengan algún empréstito más para pagar el entierro, el velorio de la abuela, porque eso es lo único que falta ahora, que la abuela muera y que puedan pagar el entierro. Y las conclusiones, si es que hablar de construcciones se trata, es que las joyas de la abuela ya no están más en el lugar donde estaban y que lamentablemente quién sabe dónde han de estar y quién sabe quién ahora serán los dueños. Por lo tanto, solo un acto de voluntarismo pudiera quizás resolver el problema. Y si de voluntad se trata, ¿por qué no apostar una vez más? ¿Quién te dice que alguno de los millones de nietos estafados, escarnecidos, humillados, marginados socialmente, tenga la lucidez, la iluminación o la inteligencia de tener una propuesta distinta, diferente? Es lo único que nos queda. O sea, la única joya para recurrir que pudiera salvarnos
es una hipótesis imaginaria, ni siquiera real, imaginaria. O sea, las joyas de la abuela ya no están más. Lo que se va a sacar ahora posiblemente será para pagar el entierro o la cremación, que es más barata, y después sálvese quien pueda. No sé si la historia te haya resultado clara, espero que te deje alguna enseñanza, por lo menos que te sirva para memorizar cuando te sientas acosado. Y ahora nos queda la alegría del tonto, la alegría del ingenuo, la alegría del que de corazón lleva una vida con mucho sacrificio, esperar un milagro. Y los milagros dicen que existen. Es difícil en estos tiempos creer el milagro, pero ¿quién te dice? En fin, mañana nos volvemos a ver, por supuesto, a lo mejor mañana tenemos algo más esperanzador, pero hoy este es lo que está en el mostrador, lo que está en la góndola, lo que hay que consumir sí o sí. Nos gusta, no nos gusta, las joyas de la abuela ya no están, eso es la única seguridad que te queda, ya no queda casi nada. Y lo poco que queda se está rifando en estos momentos frente a tus propios ojos. Frente a tus propios ojos, hermano. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece? Miren qué hermoso ganso. Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué le pareció el video que vamos a hacer hoy? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, gracias por visitarnos, Vamos a ver si lo ven en toda Latinoamérica usted. Muy bien, muy bien. Muy contentos, Bueno, que tenga un buen día,